Muy buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente al curso de Data Science organizado por el semillero INSISOFT de la zona Amazonía Orinoquía de Acacias Meta. Tenemos como invitado al ingeniero Sebastián Moreno, quien nos viene acompañando en este curso de Data Science. El día de hoy vamos a trabajar entonces como resumir y reencuadrar todo lo que hemos visto hasta el momento de R, de tal manera que podamos más adelante avanzar ya con Python y por último con Power BI, que sé que hay algunos de ustedes que están muy interesados en el manejo de Power BI, entonces vamos a buscar el espacio para que alcancemos a verlo. Ingeniero Sebastián, quedamos entonces ahí. Listo, ingeniero, muchas gracias. Pues me confirman, por favor, que tengan acceso a la pantalla, por favor. Sí, señor, se está viendo bien. Entonces vamos a mirar. Bueno, vamos a culminar esa cuarta sesión, revisando de manera general cómo sería un análisis de datos muy general, cómo podemos hacer cierta limpieza en los datos. Y para eso me voy a remitir a una base de datos que el ingeniero John me facilitó. Como todos los datos están completos, vamos a hacer algo. Vamos a quitarle algunos datos. Vamos a generar algunos errores. ¿Listo? Y vamos a ver cómo los interpreta el R y cómo podemos corregirlos. Entonces acá tenemos ciertas variables como nombre, dirección, grupo, tareas y totales. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a quitar algunos, no pasa nada. Digamos que por acá hubo un error y se me borró una información. ¿Cómo hago yo para prescindir de esos datos con información borrada? Entonces voy a guardarlo. Un poquito, esto debe estar acá en descargas. Un momento, vamos a ubicar la base de datos. Y vamos a irnos acá al R. Vamos a importar la base de datos. Ojo porque esta base de datos, dése cuenta de que ya no es un CSV. Básicamente, yo no sé si les había mostrado ya el tema del CSV o todavía no recuerdo si los expliqué. Sí, señor, lo vimos al principio con lo de CSV y cómo importar con ese, y pues ahorita esta sería de Excel. Listo, muy bien. Entonces un CSV ya saben que es un archivo separado por comas. Normalmente se caracteriza porque aunque aparece con una potencia, con el Excel como documento también para el mismo software para abrirlo, normalmente aparece con una app. ¿Listo? Más o menos de esta manera. Y va a aparecer así. Pero eso ya lo vimos. Vamos a revisar cómo abrimos un Excel. Entonces vamos a File, Import Dataset, y vamos a ir From Excel. Vamos a ir a Browse y vamos a ir a buscar nuestro archivo que es calificaciones raya piso R. Algo muy importante es simplificar el nombre de la base de datos, ya que en muchas ocasiones uno por ponerle nombres tan complicados termina reándose a la hora de llamarlo. Entonces, acá queda nuestro marco de datos, que es este. Dense cuenta de que los lugares en los cuales el R no encuentra valores, ubica una variable que se llama NA. Lo voy a agrandar un poco para que lo puedan ver mejor. Como pueden observar, acá queda un NA. ¿Sí ven? Estos NA se los vamos a quitar al R para que no nos vaya a generar ningún error. Hay varios NA. ¿Listo? ¿Cómo los quitamos? Estos NA que ustedes ven acá, digamos en la fila 9 de Diego Camilo, el puntaje. Vamos a prescindir de esos datos para que no nos genere error. ¿Cómo? Quitamos los NA o los no aplicables. Para eso vamos a definir una variable que se llame calificaciones R, le vamos a poner el mismo nombre, no pasa nada. Y vamos a usar la función na.omit. Esa función na.omit lo que va a hacer es omitir todos los NA. Entonces, eso se llama data cleaning, es la limpieza básica de los datos. ¿Cómo hago yo para quitar los que están incompletos, organizar tildes, puntos? Bueno, esos son temas un poquito más complejos de minería de texto, pero lo principal es poder quitar los datos omisos. Bueno, entonces acá llamo a calificaciones rayapiso R. ¿Qué le estoy diciendo? Recordemos que muchas veces se va a leer de derecha a izquierda. Entonces yo tomo a calificaciones R, le aplico la función na.omit, que lo que hace es quitarle los NA, y la voy a guardar de nuevo
en calificaciones R, así que va a quedar con el mismo nombre. Observemos. ¿Ven que ya no están los NA? Los NA desaparecieron. Eso es muy importante porque normalmente las bases de datos vienen con faltantes y eso puede llegar a dañar las estadísticas. ¿Listo? Ok. En este caso no tenemos categorías propiamente, tenemos nombres, correos y grupos. ¿Ok? Pero lo que nosotros podemos organizar, por ejemplo, podríamos hacer un análisis por grupos, ¿verdad? ¿Cierto? Sin embargo, pues son muchísimas, ¿no? Son varias. Pero podemos hacer un análisis por grupo, ya vamos a ver. A partir de estos datos de acá que son cuantitativos, es muy importante tomar en cuenta quiénes son quiénes. Por ejemplo, esto de acá viene siendo una categoría, pero vamos a ver cómo lo está entendiendo el R. Entonces uso la función class y le digo calificaciones R y le digo que me llame la variable grupo y me dice que es un carácter. Carácter, ¿qué significa? Que es una variable de tipo string o tipo texto, es decir, él lo está interpretando como una palabra únicamente y no como una categoría. Por ende, si yo quiero hacer que eso lo cuente como una categoría para poder analizarlo en, por ejemplo, un diagrama de cajas compuesto, vamos a tener que transformar esta variable a una variable categórica o lo que el R llama un factor. ¿Cómo lo hacemos? Muy similar a esto. Vamos a decirle, vale, cuidado. La variable calificaciones R, vale, cuidado, grupo, vamos a cambiarla por as.factor de la variable calificaciones R. Grupo. ¿Qué significa? Que esta variable o columna calificaciones R grupo voy a convertirlo en factor y se va a guardar acá mismo. ¿Por qué lo guardo acá mismo? Pues para que quede dentro de la misma columna. ¿Sí? Al correr este código aparentemente no va a pasar nada, pero al volver a correr el código de clase ya va a ser un factor. Esto hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque un carácter tú no lo puedes evaluar dentro de un grupo categórico si no es una categoría. Es muy diferente. Ahora, es muy importante definir ese tipo de parámetros, chicos, porque muchos de los errores que van a ocurrir cuando se hacen análisis categóricos ocurren porque no son categorías sino factores. Por ejemplo, una regresión logística. Entonces, una regresión logística puede verificar los análisis, las dependencias de muchas variables con una variable resultante binaria. Y si la variable resultante binaria es 0, 1 y él lo entiende como un número o como una letra, en vez de entenderlo como una categoría que es 0 no cumple y 1 sí cumple, por ejemplo, requerimientos de hardware o software, pues sencillamente va a botar un error. Entonces, bueno, ya después de que hemos arreglado eso, podemos hacer una estadística exploratoria de la data numérica, tales como cuáles, póngale cuidado. Podemos hacer el primero, que es la función summary. La función summary nos va a dar un resumen de todo esto de calificaciones R, póngale cuidado. Me va a decir, en nombre tengo una longitud de 867, ese tipo carácter, es decir, el que cogió sumó toda la cantidad de nombres que hay, las letras, y son 867 caracteres. ¿Por qué pasó eso? Porque él entiende esa misma variable como un carácter. Yo podría analizarlo como una categoría, como en el caso de los grupos. En el caso de los grupos, dense cuenta de que ya no va a generarme cuántos datos son, sino me está diciendo cuántos de cada grupo hay. Ahora, solamente me muestra las primeras partes. ¿Por qué? Porque es un resumen. Como podemos ver acá en esta base de datos, hay muchos grupos, hay muchísimos grupos. Esa base de datos es súper amplia. Pero nos muestra más o menos cuántos estudiantes tiene cada base de datos, un promedio de 5. ¿Listo? Además de eso, en cuanto a tarea 1 y tarea 2 y total, nos muestra el valor mínimo del primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil máximo. Acá nosotros podemos llegar y observar que el promedio es de 18 puntos en la tarea 1 y de 50 en la tarea 2. Su merced me podría dar la información de sobre qué valor máximo está, Inge. Está sobre 75 y acá sobre 25, ¿cierto? Sí, señores, efectivamente. Esos son los valores de la tarea 1 y la tarea 2. Listo, muchas gracias. Entonces, dése cuenta de que si yo quiero, por ejemplo, hacer un máximo, no es sino más que crear una función acá que se llame porcentaje alcanzado. Y el porcentaje alcanzado va a ser, básicamente, la columna que calificaciones R, tarea 1, dividido sobre 25.
¿cierto? Y acá le puedo poner un 100%. Y yo llamo acá a porcentaje alcanzado. Y él me va a mandar acá ahora los porcentajes que tuvieron los chicos. ¿Ven? ¿Listo? Ahora, yo podría, bueno, espera a ver si de pronto haciendo esto me funciona. No le está leyendo como una concatenación. Bueno, no hay lío. Pero esto a mí me permite, incluso yo puedo llegar a hacer un promedio de porcentaje alcanzado para mirar cuál es el promedio de porcentaje. Un 75% de elementos así hay una aprobación general del curso, ¿no? Casi un 3.8 más un 3.75. Ahora yo también podría llegar y usar esos porcentajes para hacer un histograma y comenzar a analizar los datos por medio de gráficos. Entonces, hist, porcentaje alcanzado, y me va a hacer esto. ¿Qué es lo que me está diciendo? La frecuencia de chicos que obtuvieron un porcentaje ese, o sea, hay hartos que obtuvieron 100%, hay hartos de los que les fue súper bien el examen, hay pocos de los que les fue muy mal. ¿Listo? Pero adicional a eso, yo puedo hacer un diagrama en el cual, por ejemplo, yo creo que le carguemos ggplot2. Yo puedo llegar y decirles, bueno, vamos a crear un ggplot con base en calificaciones R. Y le voy a decir, bueno, vamos a tomar en el eje X el grupo. Esto no va a quedar como tan bonito, ya les explico por qué, pero va a tener una comprensión general. Entonces va a ser la variable calificaciones R, grupo, coma, y en el eje Y le podemos asignar la variable calificaciones R, tarea 2, por ejemplo. Y le digo que me cree un Geonbox-plot o un diagrama de cajas generalizado. ¿Qué va a hacer? Son hartos, pero está demorando en pensar. Eso significa que está demorándose pensándolo. ¿Listo? Les dije que no iba a quedar bonito, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Acá me está dando las calificaciones, acá me está diciendo por grupo cada una de las calificaciones. Como son tantas, por eso se ve así. Pero ¿qué es lo que me está mostrando? Me está mostrando los diferentes grupos abajo. Acá no se ve porque es mucha letra. Me está mostrando los diferentes grupos y me lo está evidenciando. Uno normalmente, ¿qué es lo que podría hacer? Para no hacer algo así como tan desordenado, uno podría simplemente generar un diagrama de caja de las calificaciones por tarea. ¿Sí? Por tarea, por ejemplo. Entonces le puedo decir que simplemente tome calificaciones R, ¿cierto? En el eje X, guión boxplot. Y entonces me va a generar ya es un segundito. Ay, perdón, me faltó nombrar la tarea. Entonces ya nos va a nombrar como tal acá el elemento, pues nos va a generar esto. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué podemos observar? Podemos observar que la media, más o menos sobre 25, el máximo fue 25, el mínimo de todos fue ¿qué? Fue 0, o sea, ese es un dato atípico. Uno puede observar que es un dato atípico, pues porque está en forma de punto, no en parte de la línea, sino en forma de punto. Y porque además de eso, es un elemento que está muy lejos de los demás parámetros. ¿Ok? Bueno, eso nos está mostrando también que el promedio es de 20, pero que a lo largo de los datos también hay una desviación muy fuerte, especialmente hacia el lado de la izquierda. ¿Cómo más podemos evidenciar esos datos? Podemos crear por medio de un ggplot, usando la variable calificaciones R de nuevo, y coloquémosle también la tarea 1, Yo puedo colocarle calificaciones R llamada tarea 1 o solo colocar la tarea 1. Yo le puedo decir que me cree un density plot. ¿Listo? Un momentito. ¿Listo? Y nos muestra que la curva de probabilidades que nosotros tenemos de obtener cierto porcentaje. Si yo presento esa prueba, la probabilidad de que yo obtenga un puntaje muy bueno es alta, porque realmente la función de densidad es alta. ¿Ok? Además de eso, yo podría agregarle a esto, observen eso tan interesante, un histograma de los análisis. Entonces me va a quedar un tema así. Y si quiero agregarlo más interesante, le puedo poner acá un FREG-POLIC. Y va a quedar esto. Entonces, como pueden observar, son varias las formas en las que yo puedo interpretar los datos y analizarlos. Son varios los análisis que yo puedo hacer, los clusters.
los modelos que yo puedo generar. ¿Ok? Voy a utilizar, pues eso es una forma de repasarlo en general. Podemos revisar acá también, por ejemplo, podemos realizar acá un análisis de puntos, ¿cierto? Entre las dos tareas, las relaciones entre las dos tareas. Digo que la tarea 1 me la ponga en el eje X y en el eje Y me la ponga en el eje de la tarea 2 y que me cree un boxplot, un diagrama de puntos, perdón. Entonces, él me va a graficar, ver si hay relación entre los puntajes de la tarea 1 y 2. Aparentemente no hay una relación clara. ¿Por qué? Porque a algunos chicos que tuvieron muy mal la tarea 1 les fue muy bien en la tarea 2. Pero a algunos a los que les fue muy bien en la tarea 2, les fue muy mal en la tarea 1. Entonces realmente no hay una relación clara de si a su merced le fue bien en una, hallarse en la otra. ¿Cómo podemos comprobarlo? Con un core de calificaciones. Bueno, voy a hacer numérica, esperen un segundo. Analizamos tarea 1 respecto a calificación en tarea 2. Y efectivamente el coeficiente de correlación de Pearson es muy bajo, tiene un 24%, lo cual muestra que no hay evidencia estadística significativa para llegar a decir que realmente porque a usted le vaya bien en la tarea 1, le va bien en la tarea 2. No hay una relación estadística al respecto. ¿Listo? Ingeniero, aquí realmente la interpretación de los datos es lo que realmente hace todo el trabajo, porque el RStudio estamos viendo que se puede graficar, salen unos gráficos muy interesantes como ese de punto de relación, pero realmente hay que saber interpretar todos esos datos a partir de ahí, porque si no, pues es información de ver punticos, o sea, realmente ahí vienes una Señor. interpretación estadística importante como la que usted está haciendo, de verificar una tarea contra la otra y de llegar a ese análisis, que en el caso mío esa base de datos es mía, de 800 alumnos, entonces poder decir básicamente que no al que le va bien en la tarea 1 necesariamente le va bien en la tarea 2 según esta gráfica. Exactamente, Inge. Es importante por eso, como yo les explicaba, las habilidades computacionales, pero la computación sin la estadística se queda sin interpretación. Y la estadística sin computación se vuelve manual, entonces pierde eficiencia. Por eso es importante combinar los dos factores. Incluso, si usted me permite, acá hay algo que podemos hacer. Podríamos incluso llegar a generar un proceso de relación, ver si la tarea 2 depende de la tarea 1. Usted podría preguntarse, ¿será que mis estudiantes a los que les fue bien la tarea 1 son juiciosos para la tarea 2? Ya vimos que no, pero podríamos hacer un modelo. Observemos. Lo voy a quedar rápidamente. Modelo de relación le voy a poner. Y voy a decir, LM Linear Model, hágame un modelo lineal entre la variable, dale cuidado, calificaciones de tarea 2 en función de calificaciones R, tarea 1, y sáquelo a partir de la base de datos data igual a calificaciones R. Y él me va a quedar mi modelito. Este modelo lo voy a graficar rápidamente acá, un momento. Voy a graficar acá, va a graficar un diagrama de puntos rápido. Tarea 1 y calificaciones R, tarea 2. ¿Listo? Gráficamente. Un segundo, está muy pequeñito. Cuando le bote este error es porque está muy pequeño. Y luego le voy a crear una blind del modelo. ¿Qué va a hacer? Pregunta, ¿a ustedes les parece que esa línea representa la realidad de los puntos o no? ¿En qué sentido, ingeniero? ¿Su merced cree que esa línea podría formar o sea, podría considerarse una tendencia de los puntos? ¿O está muy desfasada? Yo creería que sí, no sé, ingeniero, ahí. Entonces, muy bien. Hay un concepto ahí y es el de los residuos de los modelos estadísticos. Un modelo, como ustedes bien saben como ingenieros, es una representación de la realidad. Cuando yo digo F igual a M por A o fuerza igual a masa por aceleración, lo que yo estoy tratando de representar es qué fuerza va a tener un cuerpo con masa M cuando yo le aplico una aceleración de masa A. ¿Okay? Si yo le aplico una fuerza F, se supone que el cuerpo de masa M va a agarrar una aceleración de aceleración A. ¿El asunto cuál es?
este modelo está, la línea es un modelo de ajuste, pero los datos reales son los puntos. En un caso ideal, todos los puntos deberían estar sobre la línea recta. Sin embargo, acá vemos que no. Entre más lejos esté el punto de la línea recta, mayor es el residuo. Entonces voy a mostrarles acá dentro del modelo, dentro de este modelo, acá, modelo relacional. Acá uno puede ver el residuo y ustedes van a ver que los residuos no son para nada despreciables, son muy grandes, tanto negativos como positivos. La sumatoria de todos estos de acá, ¿sí? De todos estos coeficientes, todos estos modelos, en la vida real hay un asunto y es que la sumatoria de todos estos modelos está relacionada con el margen de error como tal, ¿ok? Entonces, si yo tengo cada uno de estos datos, todos estos datos, y yo los sumara, ¿listo? Pues vamos a tener un pequeño lío, la verdad. ¿Por qué? Porque va a ser muy grande. Entonces yo puedo llegar y tomar acá, por ejemplo, modelo relacional, modelo relación, ¿cierto? Un momentito, acá el modelo relación, voy a llamar a residuals. Sí, y me va a botar todos los residuos. Un momentito, trato de sumarlo. Salió un promedio a esto. Y una suma. ¿Qué pasa? Un momentico, quiero hacer una prueba algo acá para mostrarles algo interesante. Ahora sí, zoom, apps, modelo relación, residuals. Listo, ya. Convertí los negativos a positivos usando una función de valor absoluto y luego los sumé. Vean el residuo tan berraco que tiene eso, tan alto. Es demasiado alto. Un modelo de regresión sano no puede tener esa cantidad. ¿Dónde podemos observar además que no hay una relación clara? Ahí tú podrías ver cómo hago yo por interpretar. Vamos a una regresión lineal un poquito más decente. Entonces mira esta gráfica. Ves que los puntos están mucho más cerca alrededor de la línea. Esto es una regresión lineal con sentido. Esto no. Esto es supremamente disperso y no representativo. Sin embargo, también podemos usar la función summary para analizar nuestro modelo relacional. Y podemos observar acá los datos generales. Bueno, nos va a botar los datos mínimos, máximos, media, etcétera, de los residuos, que eso ya lo hemos visto. Pero nos bota el intercepto y la pendiente de la recta. Ustedes saben que un modelo de regresión lineal es una representación de una línea sobre los datos. Es decir, una línea siempre como ecuación va a tener y igual a mx más b. Entonces este va a ser el b y este va a ser el x. Pero el asunto ¿cuál es? Observemos esto. Este es el p-valor. El p-valor entre más pequeñito, más significativo es. ¿Qué nos está diciendo esos asteriscos? Nos están diciendo que tiene una significancia menor a 0,01, a 0,001, que es muy buena. Es decir, el modelo como tal, por la cantidad de datos, está bien estructurado. Sin embargo, por el nivel de residuo tan alto, no se puede decir realmente que sea una buena representación. ¿Por qué? Porque no hay una relación clara entre las variables. Como yo les estaba explicando, si yo hago un cortés, vamos a un cortés acá rápidamente entre tarea 1, tarea 2, data igual a calificaciones R. Un momento. Voy a llamarlo desde la base de datos. No me lo entendió. Él nos va a votar ¿qué? Vota un p-valor significativo, claro, pero la relación está entre 18% y el 31% de esa de precisión. ¿Qué significa? Que realmente no es muy útil. Y si nosotros observamos arriba, esto que se llama R ajustado, R cuadrado, ajustado, el R cuadrado siempre debe estar por encima del 70%. Como podemos ver ahí, no alcanza ni siquiera el 7%, llega al 6%. Esto es lo que nos va a indicar qué grado, o sea, qué porcentaje de la regresión es funcional. Es decir, qué porcentaje de mi tarea 2 me va a predecir la tarea 1. Es decir, tú puedes llegar y decir, con base en el puntaje que obtenga el chico en la tarea 1, entonces vamos a predecir cuánto obtuvo en la tarea 2.
Como podemos ver, ese modelo no sirve para nada, ¿sí? Tal vez otro serviría, pero ese no. Entonces, hay ciertas condiciones que estadísticamente deben cumplirse para que los modelos funcionen. De lo contrario, no van a funcionar. Por eso se hacen muchas pruebas. Eso que estoy haciendo acá se llama estadística inferencial, es un tema un poquito más avanzado. Pero parte de la relación que ya vimos que a nivel matemático, como que en el resumen no nos botaba mucha relación. Lo hicimos gráficamente, tampoco botaba relación. Hicimos un modelo, no botó relación. La parte de diferencia estadística no botó relación. El coeficiente de la relación no botó relación. Conclusión del análisis estadístico. No hay una relación clara entre si el estudiante tiene una buena nota en la tarea 1 y cómo le va a ir en la tarea 2. No se sabe. ¿Listo? Perfecto, ingeniero. Muy interesante esa explicación basado en tener estos temas como tal. Un estudiante que presenta tarea uno y luego presenta tarea 2 y poder hacer a través de la estadística y ver realmente si existe o no existe la relación mirando los diferentes modelos. Entonces es bien interesante, pero sí veo que el nivel estadístico también tiene que ser bien alto para la interpretación. Lo que usted decía, si no hay estadística puede haber un excelente manejo de las herramientas de sistemas, pero sin un análisis no hay nada. Exactamente. Ese es el tema con el R. El R él es muy útil, de hecho, en investigación. Cualquier doctorado se va a hacer usando esto o SPSS. Pero el R, a diferencia de otras herramientas, no es tan intuitivo, es muy lógico. Entonces toca es dedicarse a analizar qué es lo que significa cada variable. Eso es muy importante y esa es la razón por la cual es importante adaptar la herramienta desde el concepto estadístico como tal. De lo contrario, pues no vamos a entender. ¿Listo? Perfecto, ingeniero. Bueno, digamos que este era un ejemplo en general de modelamiento. Me gustaría pues ya culminar la parte del R mostrando uno de los temas que a mí me parecen más interesantes, que son, los modelos, por ejemplo, los modelos de clusterización y de aglomeración para que vean un ejemplo de eso. Entonces, Vale, ingeniero. listo, voy a hacer algo acá un momento, voy a buscar una base de datos. Es muy interesante, ya les voy a mostrar. Voy a borrar todo para que quede limpio. Voy a buscar la base de datos del Titanic. Ya les muestro. Bueno, esta base de datos del Titanic, están viendo acá, bueno, que van a ver ya en un momento. Voy a cargarla directamente pues para no perder tiempo con esto. Sacarlo acá. O también lo pueden poner desde acá. Como es un CSV, lo importo desde texto. Y bueno, le doy yes, string as factor. String as factor es para que las letras se conviertan en factores. Muy bien. Ok, acá que tenemos. Esto básicamente es una base de datos del Titanic. ¿Se acuerdan ese accidente, esa película por allá donde sale Rose con Leonardo DiCaprio? Y, en fin, que luego el hombre se muere y ella No queda se dieron cuenta rescatada cuando en se Italia. estrelló el Titanic. ¿Cómo? No se dieron cuenta cuando se estrelló el Titanic. Exactamente. Esta es una base de datos que nos muestra, de hecho es un concurso en Kaggle, que hasta paga muy bien, que utiliza algoritmos de clasificación para que tú le digas, bueno, con base en el fare, que es el costo del tiquete, el tipo de cabina, la categoría de embarcado, el tiquete, si tiene hermanos o pareja en el barco, la edad, el sexo y el tipo de pasajero, al final nos va a botar una variable que es si sobrevivió o no sobrevivió. ¿Ok? Esto se puede hacer por medio de muchos algoritmos, de algoritmos como el algoritmo de Bayes-Naives, algoritmos de clusterización como la regresión logística, regresión Jackknife. Hay muchos modelos que se pueden usar. Y las clusterizaciones o las clasificaciones, perdón, buscan inteligencia, esos son bases de inteligencia artificial, se llama aprendizaje automático. Y lo que hace es tratar yo le enseño por medio de ciertos set de datos a mi modelo, lo alimento por medio de ciertas caracterizaciones y luego simplemente le voy a decir, bueno, eso es como yo les decía al comienzo del curso, eso es un perro. Ah, entonces el niño repite perro, perro. Cuando ve un gato no va a decir perro. Eso es lo que le vamos a enseñar a nuestro modelo. En ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que uno tiene que analizar es qué variables va a tomar que puedan generar que el modelo, que la persona muera o no muera. Para eso hay que hacer un análisis relacional con cada una. ¿Listo?
Sin embargo, realmente el tiquete, como son muchos y son muy generalizados, vamos a omitir. Puede haber una relación entre la cantidad de dinero, por ejemplo, la edad y el sexo. Vamos a tomar esas tres variables, ¿les parece? Pero primero vamos a limpiar nuestra base de datos porque está muy cochina. Entonces le vamos a llamar Titanic, le vamos a llamar na.domi Titanic, para que quite los NA. Listo, quitamos los NA, está limpia. Vamos a decirle ahora que vamos a crear un modelo del Titanic. Y el modelo del Titanic, vamos a decirle que va a ser GLM, que es el acrónimo de General Linear Modeling, que es modelado lineal generalizado. Vamos a tomar nuestra variable resultante, que va a ser nada más y nada menos que si sobrevivió o no, ¿cierto? Entonces le voy a decir survived, ¿cierto? Survived. Y le voy a decir en función de quiénes. De sex, age y fair. Sex, age y fair. Sex, age y fair. Y le voy a decir acá data igual a Titanic. Y le voy a decir acá family igual a binomio. Esto es lo que le está diciendo, es que va a quedar una regresión logística. La regresión logística es una regresión, pero también funciona como algoritmo de clasificación. La regresión logística lo que va a hacer, pónganle cuidado, es colocar las probabilidades de muerte en función de esas tres variables en un intervalo de 0 a 1, porque las probabilidades se mueven de 0 a 1. En ese sentido, los valores ajustados nos van a dar entre 0 y 1, como pueden observar. No hay ninguno que se pase de 1 ni que esté bajo de 0. ¿Listo? Ahora, podemos pedirle un resumen del modelo del Titanic y observen lo que va a pasar. Lo que va a ocurrir acá básicamente es que me va a decir, oiga, el hecho de ser hombre sí afecta, mira, sexo hombre afecta negativamente la probabilidad de morirse. Es decir, la probabilidad de supervivencia, perdón. Es decir, si yo soy hombre, como el coeficiente es negativo, hay menor probabilidad de que sobreviva. Obviamente eso tiene todo el sentido pues por el concepto de niñas, mujeres y niños primero, ¿no? Como debe ser. Entonces, primero van las mujeres con los niños y luego así último los hombres. Entonces la mayor parte de los que se murieron realmente fueron hombres, es una realidad. Luego está la edad. Al parecer la edad también tiene un factor negativo en la posibilidad de supervivencia. Claro, si tú tienes 80 años, pues sí, es verdad que de pronto las personas de mayor edad les daban prioridad, pero pues, muy probablemente no iba a poder usted nadar todo lo que muchos sí nadaron, en menos un agua como a 0 grados de temperatura entre Inglaterra y Nueva York, ¿sí? Que fue donde ocurrió eso. Y por último está la cantidad de dinero que pagaste. Uno diría que entre mayor cantidad de dinero, ¿qué será? ¿Está mejor o peor ubicado uno? Pues mejor ubicado, probablemente más cercano a las salidas a los escapes, a las salidas de seguridad, a las salidas de emergencia. Y efectivamente el modelo nos dice que como el coeficiente es positivo, hay una probabilidad directa entre el hecho, hay una relación positiva entre el hecho de haber pagado más por el ticket y la probabilidad de supervivencia. Toda esa información nos está botando estos tres numeritos, pero no son los únicos tres, tenemos más. Ahora, esto que es el p-valor que yo les explicaba, nos muestra que, ¿se acuerdan que entre más asterisco estuviera más significativo era por esa convención acá abajo? Entonces, esto es un 2 por 10 a la menos 6, a la menos 16, eso es un número extremadamente pequeño. Como es menor a 0.05, es la definición estadística, se considera que es significativo y este resultado es válido. Sin embargo, vemos que la edad, aunque sí es algo significativa porque es pequeño, no necesariamente es un factor clave. Pero el tema del tiquete sí. Al final, el p-valor de mi modelo, ¿listo? El modelo como tal va a tener una significancia total muy buena y el modelo va a ser de alta calidad. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros este tema? Quiero mostrarles algo muy interesante. Un momento. Y les voy a enviar este documento por si quieren revisar el tema de las regresiones logísticas. Quieren estudiarlo, es muy interesante la verdad. Les voy a mostrar acá un ejemplo con los temas de las predicciones. Un momentito, quiero mostrarles algo bien interesante.
la matriz. Quiero mostrarles esta matriz. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Acá es donde viene lo clave. Póngale cuidado. Yo quiero decirle al modelo, el modelo hasta ahí me está dando unos temas, pero yo quiero probar si de verdad mi modelo quedó bien entrenado o no. Esa mini inteligencia artificial vamos a probarla. Normalmente uno usa el 70% de la data para entrenar al modelo y el 30% para probarlo. Vamos a ver cómo quedó entrenado. Entonces, vamos a cargar la librería, una librería que se llama BSD que nos va a ayudar a hacer esto. Ya la tengo cargada, si no está cargada, toca instalarla. Y vamos a crear este algoritmo de acá. Es muy sencillo. Va a decir, vamos a crear un modelo, una variable que llame predicciones. ¿Qué son las predicciones? Ojo con esto. Vamos a usar la función if else. La función if else es como es en programación, lo mismo. Si ocurre tal cosa, bote tal resultado. Si no, o sea, else, si no, bote este otro. ¿Ok? If else. Entonces, si modelo Titanic, póngale cuidado, si modelo Titanic, ¿listo? Residuals. Ojo, es mayor, si yo le digo a su merced, Inge, que la probabilidad de que usted sobreviva es de 0.7, ¿usted qué dice? ¿Sobrevivió o no sobrevivió? Es más bien probable. ¿Correcto? Sobreviví, sí, señor. Sí. Entonces, esos thresholds o límites son un poco subjetivos, sin embargo, normalmente el estándar que se tiene es de 0.5. Si el residuo o el coeficiente como tal acá, este coeficiente, perdón, este residuo acá, perdón, el valor ajustado, perdón, este valor ajustado es mayor a 0.5, acá el valor ajustado, no residuo, qué pena. Es mayor a 0.5, entonces lo que le va a decir es, diga yes, sobrevivió, observemos, yes, 1, de lo contrario, no igual a 0. Entonces, él a mí me va a botar las predicciones, yo puedo llamar las predicciones, chévere, y me van a quedar acá. Entonces podemos ver ceros y unos. Ahí ya me genera un resultado binario, es decir, una variable dicotómica o categórica donde dice murió o no murió. Digo, perdón, sobrevivió o no sobrevivió. Pero hay una forma más bonita de verlo. Entonces vamos a crear lo que llama una matriz de confusión en algoritmos de clasificación. La matriz de confusión, básicamente lo que va a hacer es crear una tabla con el modelo que queremos crear. Va a copiarlo para ahorrar tiempo, pero es tan sencillo como lo siguiente. Va a crear de mi modelo del Titanic, ¿cierto? Va a ir acá adentro, va a ir al modelo como tal Titanic, vea, modelo Titanic, ¿listo? Va a buscar acá, ¿qué cosa? Va a buscar acá, de modelo Titanic, va a buscar los valores ajustados, ¿listo? Y los va a contrastar con las predicciones como tal que él va a tener. En este caso, pues es otro ejemplo, ¿listo? Pero acá lo que va a hacer es llegar y decirle, oiga, vamos a contrastar las observaciones reales con las predicciones. En este caso es de unas matrículas de unos estudiantes. En este otro caso lo que vamos a hacer es decir, modelo Titanic, model, y dentro del modelo va a estar lo que es la variable sobrevivió o no sobrevivió. Es decir, ¿qué va a contrastar? Va a contrastar estos datos de los reales de si sobrevivió o no sobrevivió estos, y me los va a contrastar con los que yo predije con mi modelo y los va a comparar y los va a meter en una matriz. Entonces, básicamente, póngale cuidado a la interpretación. Lo que ocurre es lo siguiente: la observación real, empírica de mi set de entrenamiento ocurrió que 354 casos en los que la persona había muerto, mi modelo los predijo correctamente. Pero hubo 70 casos en los cuales el modelo dijo que, bueno, el modelo no, sino la realidad era que morían y mi modelo dijo que vivían. Ya tenemos 70 errores. Además, tenemos 201 casos en los que en la realidad vivieron y mi modelo dijo que vivían, lo predijo bien. Y 89 en el que el modelo se equivocó también diciendo que morían cuando sobrevivían. Entonces, yo puedo exponerlo acá un poquito. Si quieren hacerlo de esta manera, eso es solamente usar una función de mosaico. No voy a entrar ahorita como en detalle, porque es una función simplemente de colorear, pues, que queda un poquito más bonito. Donde lo verde es, ¿qué cosa? Le acerté y lo rojo es me equivoqué. Este error se llama tipo 1 y ese tipo 2. ¿Listo? Eso es estadística. ¿Qué es importante acá? Vamos a crear una variable que se llame porcentaje. Vamos a crear porcentaje de precisión del modelo. Una de precisión.
¿Qué precisión tiene mi modelo? Pues sencillo, va a tener, ¿qué cosa? Observemos, 354 más 201 que le dio, dividido 354 más 70 más 201 más 89. ¿Cierto? Si llamo porcentaje de precisión, tenemos un 77% de precisión de nuestro modelo entrenado. Entonces, ahora yo lo que puedo hacer sencillamente es llegar y tomar otro set de datos, ¿cierto? Utilizar ese set de datos para hacer predicciones con mi modelo de logística, que son modelos predictivos, y luego contrastar con la realidad de ese otro set de datos que es externo al de entrenamiento. Y ahí me va a botar qué porcentaje de predicción de manera externa tiene el modelo. Y de esta forma hemos creado una pequeña inteligencia artificial que clasifica de acuerdo a ciertas características muertos con no muertos. ¿En qué se aplica esto en la vida real? Imaginémonos que usted abre su correo, lo vamos a mostrar con un caso acá fácil, abro mi correo de Gmail, de la universidad, y yo voy a la bandeja de spam, ¿cierto? Todos tenemos bandeja de spam, saben que la bandeja de spam o de correo basura, bueno, este no tiene ningún correo, pero bueno, normalmente está lleno de correo. ¿Cómo hace el correo para saber cuál es spam y cuál no es spam? Es un algoritmo de clasificación. De hecho, hay un ejercicio bien interesante en la guía que les envié, en donde dependiendo de si tiene el símbolo peso, cuántas letras tiene, si el nombre está en los contactos del Gmail o no, dependiendo de muchas cosas, de cuántas personas se las enviaron, genera una probabilidad de 0 a 1 de si es spam o no. Y si pasa cierto umbral, lo manda spam. Y normalmente le acierta. ¿Sí se han dado cuenta? Además de eso, también se usan esos algoritmos, por ejemplo, para clasificar empresas como potenciales lavadoras de activos o empresas organizacionales serias. Entonces se puede usar mucho para ver si hubo casos de evasión de impuestos. Todo lo que tenga una variable de tipo booleana se puede estudiar como variable de respuesta. De hecho, la vez pasada, en una clase de estadística industrial, hicimos un ejercicio muy interesante y era, eso le pasa a chistoso, pero hasta para eso se puede usar, una base de datos de affairs o relaciones extramaritales, en donde había una base de datos reales de una asociación psicológica, creo que era, o clínica, no me acuerdo, de temas de bienestar familiar, de Estados Unidos, creo que era, o de Europa, no me acuerdo. Y se evaluaba, hablamos por medio de un algoritmo, por una regresión logística múltiple, que fue lo que hicimos, que, o sea, realmente de acuerdo, por ejemplo, cuántos años tenía casada la pareja, cuántos años tenían individualmente, si tenían o no tenían hijos, cuánto duraron de novios, bueno, una cantidad de variables ahí. Al final la variable de respuesta era, ¿ha habido infidelidad o no ha habido infidelidad? De hecho, esos algoritmos hoy en día, tal vez, yo no sé si lo usarán para eso, pues, no sé si alguno lo quiere usar para eso, tal vez le sirva, pero hoy se pueden usar algoritmos de ese tipo para alimentar, por ejemplo, algoritmos de almacenamiento de imágenes en inteligencia artificiales. Por ejemplo, se hace un análisis de una biopsia y el patólogo normalmente no tiene la cantidad de tiempo para evaluar a todo el mundo rápido. Uno le hace una biopsia o un familiar se ha tenido una biopsia, entonces se darán cuenta de que puede durar semanas hasta meses para que lo estudien. ¿Por qué? Pues por la cantidad que hay, la cantidad de pocos profesionales que hay con la especialidad, que es bastante dura. Entonces, uno podría desarrollar una inteligencia artificial entrenada con la ayuda de un patólogo especialista, claramente, que identifique si eso no es cáncer dependiendo de la imagen. Imagínense eso, que haga una clasificación de tal nivel que hoy en día ya se aplica a diagnósticos clínicos, ya se hace. Que ya te dice si eres o no eres la persona en Facebook y te clasifica y te ubica por un modelo de binario de X y Y, en una coordenada cartesiana en la foto, por los píxeles, tu rostro, ¿este es usted? Y te dice, ¿este eres tú? Hoy en día hay clasificación en todo, chicos. Incluso saber si cierto comentario se debe o no se debe, o cierta publicación se debe o no se debe clasificar como inadecuada o adecuada en una red social. Entonces, hoy en día, la clasificación que forma parte de la primer parte de los algoritmos de aprendizaje supervisado es la regresión. La segunda son las clasificaciones. Pero nos quedan los de aprendizaje no supervisado como las máquinas de soporte vectorial, los temas de Naïve Bayes, las clusterizaciones analíticas, además de todo lo que tiene que ver con el Reinforced Machine Learning o aprendizaje supervisado reforzado,
que también usa algoritmos recursivos como redes neuronales para hacer análisis de ese tipo. Pero todo nace de los conceptos básicos de estadística que manejamos y cómo se interpretan los datos y cómo se pueden manipular y automatizar usando software como el R, como el Python o como el Power BI. Aunque para ese tipo de algoritmos yo personalmente no usaría Power BI. Power BI es un modelo, es un sistema de modelados para inteligencia de negocios, no tanto de data science como tal, entonces no es tan riguroso con el asunto. Pero, por ejemplo, el IBM Watson, que es una inteligencia artificial de IBM, es algo monstruoso, espectacular. También está el SPSS Modeler, que es un especialista en todo lo que tiene que ver con temas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y demás. Entonces, pues digamos que con esto quería cerrar el R mostrando que realmente se puede predecir el futuro de muchos tipos de organizaciones, de muchas cosas, haciendo uso de los datos que conocemos. Incluso eso se puede aplicar a modelos de inversión en la bolsa de valores. Yo he estudiado el tema y he revisado cómo ciertos algoritmos funcionan de acuerdo a la volatilidad del mercado, obviamente, que va a variar mucho en eso, pero con datos anteriores se puede llegar a analizar ciertos patrones lógicos para invertir de manera más segura. Hoy en día eso es lo que se llaman los trading bots, que son ya no la persona a veces no hace la inversión en trading manualmente, sino a veces uno puede diseñar o manipular un bot que bajo ciertas condiciones invierta o no invierta cierta cantidad. Y hoy en día se maneja también de esa manera. Y con eso pues doy por finalizada esta sesión y doy espacio para las preguntas y las respuestas. Entonces, preguntas o dudas de las cuales pueda haber lugar. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Sebastián. Realmente es muchísima información la que tenemos que asimilar. Es importante que todos nosotros, pues, de alguna manera entendamos lo que usted en principio nos dijo. Una cosa es el manejo informático y otra cosa es el análisis de esa información resultante. En este caso vemos cómo la estadística está inmersa en cada una de las cosas que hacemos comúnmente. Por ejemplo, el tema del spam me pareció súper interesante ver cómo a través de un modelo es que se logra filtrar o determinar la probabilidad de que un correo sea spam o no. Y eso, digamos que ya le ayuda a uno a entender y a comprender un poco más de los modelos estadísticos que estamos hablando. Si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta, bueno, este es el momento para hacerla. Recordemos que coloqué en el chat, coloqué el grupo de WhatsApp, ahí en el grupito vamos a colocar la grabación del día de hoy. Con esto, básicamente, como lo dijo el ingeniero Sebastián, cerramos este capítulo de R de tal manera que nos quede ahí como esa puerta entreabierta para empezar a mirar y a conocer mucho más, tanto de estadística como el manejo de la herramienta. Ya a partir de la siguiente clase vamos a entrar con Python y vamos a hablar ahí de unas librerías y vamos a tratar de hacer algunas comparaciones para que podamos como ver desde cada una de esas herramientas cómo se maneja todo este tema. Entonces yo creería, ingeniero Sebastián, por el momento no hay preguntas, voy a detener la grabación. ¿Listo? Parece que no, bueno.